Shalom y feliz día en el nombre de Yeshua. Sea que su espíritu, sea que su ruaj esté presente con todos en el día de Shabbat y cada día de la semana, siempre y cuando nos tratamos de conectarnos con Él y disponer nuestra mente, nuestra alma, a fin de prestar atención a sus palabras, a sus enseñanzas, a las cosas que Él nos reveló desde el pasado en las Escrituras, en el Tanaj, en Brit Hadashah, con el fin que nos sirva a nosotros como instrucción, también para el crecimiento personal, como para saber los eventos, los detalles, mejor dicho, algunos detalles de los eventos proféticos, de lo que Él nos compartió, nos enseñó, nos reveló desde el pasado sobre lo que ocurre hoy día o sobre cómo Él obrará con nosotros, como el enemigo está obrando, como el pueblo de Israel está obrando, como las buenas o las malas personas está revelando su actitud. Asimismo, en el Tanaj tenemos siempre una historia pasada, aunque es pasada, para nosotros es una experiencia presente. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol, dice en las escrituras, en el Tanaj, lo que sucede ya pasó, ya sucedió en un tiempo pasado, y lo que pasó pasará. Por eso Elohim nos puso delante el bien y el mal, nos instigó, elige el bien, ¿no? Nos instruyó a elegir el bien. ¿Por qué? Porque obviamente el mal no es parte de su proyecto. Él preparó desde antes buenos caminos en cual desea que nosotros andemos. En esa serie Profecías al Día, vamos a abrir un nuevo capítulo que es el del Salmo 62. Bueno, el Salmo 62 tiene varios más versos, pero solamente me voy a limitar a los primeros 8 versos en esta ocasión. Y de aquí vamos a sacar, es decir, vamos a ver cómo lo que sucedió, lo que sintió, lo que experimentó en el pasado David, en este caso que él es el autor de este salmo. Muchas veces nosotros, sea como persona o como pueblo, sentimos lo mismo, pasamos por la misma circunstancia, necesitamos a veces experimentar la misma experiencia, necesitamos aprender a veces de circunstancias que no siempre son agradables. A veces no hay forma más para nuestra corrección, para que nuestra vida sea encaminada, que alguna vara, alguna corrección, en este caso que no siempre es agradable. Este Salmo 62 pertenece a David, como decía, y se recomienda, como aparece en algunas ediciones, aparece desde el primer verso, se menciona el nombre de Jedutún, ¿no? Pero él no es el autor del Salmo, sino que simplemente el Salmo pertenece a David, pero se recomienda que sea intonado, ya que todos se cantaba con arpa, ¿no? Según el ritmo tocado por Jedutún, ¿no? Este señor era un hijo de Asaf, a quien David asignó, entre otros, como cantor para Elohim en sus servicios de adoraciones públicas, ¿no? Es así. Entonces, el primer verso, cuando menciona el nombre de esta persona, es para que se tenga en cuenta la, el ritmo o la nota, el estilo de música que cantaba ese señor. Es la recomendación de David. Pero bueno, eso es como parte anexa, no tiene nada que ver con eh, el asunto del Salmo ni con las profecías al día. Ya que lo vi en algunas ediciones y en otras no, pues consideré que vale la pena mencionarlo, así que no os confunda alguna persona el nombre de David con el nombre de Jedutún y que piensa que pertenece a él o que tenga alguna duda, ¿no? El salmo es de David y la experiencia es del mismo David. Vamos a leer los primeros versos y voy a resaltar algunas palabras para que, porque el texto lo enfatiza. Solo en Elohim confío tranquilo, pues de él viene mi liberación. Solo él es mi roca y mi salvación, mi refugio. No vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeten contra un solo hombre todos ustedes, como si fuera una pared inclinada, una cerca a punto de caer? Solo planean derribarlo de su grandeza. Se complacen en la mentira. Con su boca bendicen,
pero con su mente maldicen. Solo en Elohim confío tranquilo, pues de él depende mi esperanza. Solo él es mi roca y mi liberación, mi refugio, no vacilaré. De Elohim depende mi salvación y mi honra. En Elohim encuentra mi roca y refugio, pueblo suyo. Confían en él todo el tiempo. Desahoguen ante él su corazón, que Elohim es nuestro refugio. Es un salmo maravilloso. Bueno, los siguientes 3 o 4 versos también tienen su relevancia, en especial los últimos 2 de ese salmo, pero los detalles más concretos están aquí. El canto presenta la confianza en Elohim como una advertencia a sus enemigos, según se menciona en este verso 3, donde sale la pregunta: ¿hasta cuándo arrematan contra un solo hombre todos ustedes? Bueno, entiendan, los enemigos. David siempre presentaba que está rodeado, cercado de los descendientes de Ismael, descendientes de Esaú, que siempre buscó vengarse, ¿no? Buscó recuperar ese derecho del primogénito. Este derecho que ellos consideran que la tierra actualmente que ocupa el pueblo de israelí, la nación israelí, pertenecen a, al hijo primogénito, en este caso al mundo árabe, ¿no? El mundo árabe siempre reclama, como Irán, gobernar sobre la tierra de Israel y pretenden que esta es posesión suya desde Abraham, porque al ser hijo primogénito eh, este, Ismael, pues debe tener el derecho sobre la tierra. Pero bueno, de aquí siempre este conflicto de 3500 años nunca se acaba sobre un puñado de tierra, porque a fin de cuentas hoy Israel solamente es un espacio chiquitín, ni siquiera es toda la posesión que tenía Israel antes, sino solamente una porción que pertenecía prácticamente a la casa de Judá, y ni esta lo tiene todo, ¿no? Es muy chiquitín. Y desde el pasado hasta el presente no ha cambiado la historia, ¿vale? En David se ve también la identidad de todo el pueblo de Israel, independiente que se trata de una nación localizada en un cierto lugar en espacio-tiempo, o en este caso en Israel, o sea que es Israel esparcido entre las naciones, sea que son individuos parte del mismo pueblo. La experiencia de David pues se aplica a todos y cada uno, porque todos somos parte. Israel, sea un individuo, sea una nación, sea un grupo, es un ejad en sí mismo, sea donde sea que a un judío, para decir así, a un hijo de Jacob se le hace daño, todo el pueblo siente. Es lo que expresa el término ejad, como Elohim de Israel. Es ejad, es uno solo para Israel. Así todo Israel es uno solo en Jacob. Y aquí es el Padre de todos, que reúne el Padre de todo Israel. Y en el verso 3 se resalta, eh, de hecho, se presenta la confianza que este pueblo, en este caso presentado por David, tiene confianza en su Elohim, y eso queda como advertencia para los enemigos. ¿Hasta cuándo? ¿No? Eh, y también ese salmo pues revela una expresión, una forma de, es un aliento, para decir así, de sí mismo, sobre sí mismo y sobre su pueblo, según el verso 5 y el verso 8, donde se describe: pueblo suyo, confíen en él todo el tiempo, desahoguen ante él su corazón, que Elohim es nuestro refugio. Es decir, no hay persona alguna en este mundo, nación, gobierno, ley, que pueda entender esta experiencia, porque ellos no pasaron. No hay nación en este mundo que está en esclavitud. Israel está esparcido en todas partes y rodeado de enemigos siempre. Y ellos obviamente no pueden entender esta experiencia porque no están en esta circunstancia como Israel. Para ellos, ¿no? Para ti, para mí, para nosotros, David, para los enemigos, David expresó esas palabras en atención de los enemigos pasados y presentes, en atención sobre expresando su propio sentir y de su pueblo también, porque él mismo era rodeado de enemigos y el pueblo también sufría con él. Asimismo estamos nosotros en medio de las naciones como pueblo,
tenemos la presión de los gobiernos del mundo y de las leyes del Estado que no nos dejan, de los estados, que no nos dejan regresar a nuestras posesiones. Y como individuos, pues también aquí, cada uno en sus circunstancias, a causa de su jefe, de sus padrones, de sus capataces, ¿no? Que sienten esta presión en muchos de nosotros. La palabra solo, que la mencioné aquí un poquito resaltándole en este salmo, significa seguramente, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y dado que aparece 6 veces en este salmo, esta repetición es una dinámica especial dada al salmo, es una nota de atención, ¿vale? Una nota de atención. En hebreo está la palabra ak, sí, se pronuncia bien. Es una partícula enfática. Esta expresión es una afirmación. Lo que quiere decir es seguramente. De aquí viene el énfasis solo, ¿vale? Que se repite 6 veces. Solo en Elohim confío. Solo Él es mi roca. Todos arrebatan contra un solo hombre. Solo planean derribarlo. Solo en Elohim confío tranquilo. Solo Él es mi roca y mi liberación. Son las veces cuando se repite esta partícula en este salmo. Esta palabra se entiende mejor en el contexto del diluvio, donde por exclusión solo sobrevivió Noé y su familia. Si lean ustedes en Génesis capítulo 7, verso 23, si pueden buscar con internet, verán que la misma palabra que aquí en el Salmo 62 está traducida con solo, la misma palabra está en el contexto de Noé, donde se menciona que solo él se salvó, es decir, todos los demás, por eso pone un contraste claro entre todos los demás y él. En y Noé que se salvó. En ese salmo el término pues trata de resaltar, eh, dar peso, ¿no? a esta afirmación de en quién se dirige la confianza del pueblo de David, y que estas naciones armatan contra un solo hombre. En este caso era David, en nuestro caso, ya que lo aplicamos como profecías al día, arrematan contra el pueblo de Israel sin saber quién es este pueblo. Más adelante les voy a explicar un poquito. De las 6 veces que se repite este término, en 4 se nos indica una expresión de confianza en nuestro Elohim. Por ende, esta palabra ak significa excepto, se puede traducir en verdad, en efecto, pero sin duda, sin embargo, también verdaderamente se puede traducir. Son los sentidos que enfatiza, pero la forma más correcta en este contexto es la palabra solo en Elohim, porque excluye todas las demás posibilidades de decir, ¿cuántos Elohim hay por el mundo? Hay multitud. En este caso, como vimos en otras presentaciones, Israel confía en su Elohim, ¿vale? En Elohim de nuestros padres. Confiamos solo en Elohim, confío tranquilo, pues de él viene mi liberación. Lo que estamos estudiando sobre el término Goel y las leyes de la redención, y vemos que esta confianza, esta tranquilidad, esta liberación, que en hebreo en esta es la palabra Yeshua, con el H al final, Yod Shin Vav Ayin Hei, ¿vale? No confunda con el nombre Yeshua. Entre el nombre y la palabra Yeshua hay una H al final, ¿vale? En el estudio, la razón y el nombre, la razón y el porqué del nombre del Redentor está especificado aquí, presentado con los textos y con las evidencias necesarias para probar que esta palabra Yeshua con el H al final, con el Hei para decir al final, está unos 200 veces presentada en el Tanaj, muchas veces traducido con liberación. El nombre Yeshua tiene las mismas consonantes Yod, Shin, Vav, Ayin, excepto el Hei, porque en este caso Él no es la salvación de, sino que Él es el Salvador, la salvación está en Él mismo. Esa es la diferencia entre el nombre y la palabra.
Yod Shin Vav Ain Hei indica que la salvación es de Adonai, porque el Hei final es parte del Yihye Hayah Vejové, ¿no? De las 4 consonantes Yod Hei Vav Hei. En este caso nos indica hacia quién está la liberación, y el contexto aquí bien lo clarifica. Solo en Elohim confío tranquilo, pues de él viene mi liberación, mi auxilio, mi socorro, mi ayuda, ¿no? Mi salvación viene de Elohim. Claro, aquí entra la segunda fase, cuando uno empieza a estudiar, ver quién es Elohim, ve que el Elohim del Israel, el Elohim del Tanaj y padre del Tanaj, es Yeshua mismo, no es su papá, no es su padre, ¿no? Por ende, la palabra en sí indica que Elohim, quien es Yeshua, es la salvación y él da la salvación, lo que expresa en ese sentido. Solo es mi roca, ¿no? En la serie de estudios sobre textos comparando el Tanaj con el Brit Hadashah para conocer al Elohim de Israel, una de las 12 partes trata sobre quién es la roca. ¿Vale? Les invito a que puedan ver, los que no vieron este estudio, esta serie, que la escucho empezando con introducción y viendo todas las demás 12 partes. Solo Él es mi roca y mi salvación. Tanto en el verso 1 como en el verso 2 se usa la palabra Yeshua, con H al final, ¿vale? Con G al final, perdón. Aunque en el primer verso es traducido con liberación, en el segundo con salvación, ¿vale? Tienen los dos sentidos, la referencia son la misma y el contexto indica que de Él, quien es la roca, en quien nosotros tenemos que tener confianza, y si confiamos en esta roca y edificamos sobre Él, obtenemos o como resultado tendremos liberación y salvación. Liberación en cuanto de los enemigos, salvación en cuanto al sentido de redención, refugio también. Los hijos de Israel no tienen a qué temer ni a quién temer, siempre y cuando conocen al Elohim de Israel y hacen de él su roca, edifican sobre él o se buscan refugio en esta fortaleza, ¿vale? Obviamente. Ellos solo deberían, el pueblo de Israel, como David, es lo que expresa David, mejor dicho, que nosotros como pueblo de Israel debemos confiar en nuestra roca, en nuestro Elohim. El pueblo de Israel debe confiar en su roca, en su Elohim, y aunque él castigó, nunca castigó al pueblo de Israel para destruirlo, sino siempre para enmendarlo, para corregirlo. Aunque él castigó, dice, yo castigué, yo sanaré. Él mismo los trata con sumo cuidado y se compara en esta forma, del punto de vista metafórico, alegórico en las escrituras, con una gallina. Él se presenta como fuera una gallina y el pueblo de Israel como polluelos, y él trata de cuidarlos con sus alas. Y así aparece en Lucas 13, verso 34, donde Yeshua lloró sobre Jerusalén y dijo, ¿cuántas veces quise reunirte? Una palabra con mucho peso, en cual pocas piensan. ¿Cuándo? ¿No? Si las personas solamente ven a Yeshua en su identidad a partir de su nacimiento en Belén, nunca lo ve como en Elohim en el Tanaj. ¿Cuándo? Él dijo, ¿cuántas veces quise reunirte, Israel? Pero no quisiste. Tu casa quedará abandonada. ¿Quién abandona la casa? Porque en el templo, ¿quién está? Elohim. ¿Por qué queda la casa de Israel abandonada? Bueno, es para pensar, ¿no? Quien no entiende es para que piense la persona que no entiende que Yeshua es el Elohim del Tanaj. Y él dejó abandonada la casa de Jerusalén. Igualmente como dio una carta de divorcio al pueblo de Israel. Y por esa razón, en Yeshua, los que entran o que vuelven a él, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay judío, no hay efraimita, no hay benjamita, no hay yehudita, porque en Yeshua a todos se le da derecho a ser restaurados en la postura que Adán ha perdido al principio, ¿vale? Cada uno en su orden de valores. La salvación no solo viene de Elohim,
como se menciona aquí mediante esta palabra Yod Shin Vav Ayin Hei. Solo Él es mi roca y mi salvación. La salvación no solo viene de Elohim, sino que Adonai es nuestra salvación. Él es nuestra salvación. ¿Vale? Elohim de Israel no delegó la salvación en una otra persona, porque él mismo una y otra vez lo recalca, lo que estamos viendo en la serie de los textos comparando Tanaj con el Brit Hadashah, viendo que el mismo Elohim del Tanaj es Yeshua, y en la serie que estamos estudiando sobre el Goel y las leyes de redención, vemos que el mismo Elohim del Tanaj, él dijo, tengo la redención, yo te redimiré, no que yo tengo la salvación, te enviaré a uno que te salve, nunca menciona eso. Y en este contexto, incluso la palabra Yeshua con H al final, con G al final, menciona que Él es quien da la salvación. Él mismo se implica en no solo que tiene, Él es y Él nos sirve. No, Él obra esta redención, no usando otras personas. Por esa razón pondrás por nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo, no al pueblo de su papá o al pueblo de no sé quién, no. Y no porque Él es la salvación de no sé quién, no, porque Él salva. ¿Por qué? Porque solamente el Redentor puede redimir. ¿Vale? Hay muchos redentores, pero la estima, el mérito se le da al que redime. ¿Vale? Cada uno con su función, con lo que hace. Uno, Elohim del Tanaj, así se presenta a sí mismo el que dice y se hace, ¿no? Se hizo lo que él estuvo diciendo. En este caso, él se presenta como el que tiene la salvación y vino a salvar a su pueblo, porque esto es lo que dijo desde el Tanaj, te salvaré, ¿no? ¿No? Yo mismo te salvaré. Eso es lo que expresa, solo Él es mi roca, pues la roca nos indica la firmeza y la estabilidad. Es decir, algo en cual no es algo que suponemos, bueno, que confiamos que nos va a salvar, bueno, a ver si lo hará, pero tenemos confianza que sí. No, la expresión, cuando se enfatiza tantas veces, solo Él es mi roca, eso no indica firmeza, estabilidad, porque la roca no es, de hecho, no es una piedrecita. El término usado en el hebreo describe, como pueden ver en la serie de textos comparados, que él no es roca de tropiezo, sino no se describe como Eben Negev en este caso, sino con un término que describe una estructura de parte de montaña, es decir, algo sólido, estabilidad perpetua. Nada nos hará caer si sobre esta roca edificamos nuestra esperanza. Obviamente, para edificar sobre ella hay que conocerla. Cuando uno se pone a hacer una estructura, una construcción, en Brit Hadashah Yeshua nos enseñó, nadie está tan falta, bueno, no debería estar con falta de facultad de razón para empezar a edificar sin hacer bien su cuenta, no sea que después de levantar los tabiques no tenga suficiente para completar el techo, ¿no? Por ende, uno se sienta bien a hacer sus cálculos, así bien hay que comprobar. Por esa razón en Pesaj, antes del Pesaj se elige el cordero desde el día 14, desde el día 10, para que hasta el 14 haya tiempo que uno compruebe bien si este cordero es perfecto. Es por esa razón que una vez, si uno encuentra, hace estudios de geología, ¿no? Yo qué sé, de cómo se llame, ¿no? De construcción y ve el fundamento sobre el cual edifica, a ver, es roca sólida más debajo de 60 centímetros o es arena movediza, entonces si edifico la casa con dos plantas, pues se derrumbará por el peso porque la arena no aguanta. Si es roca sólida, entonces aquí edificamos. Ese se compara el Elohim de Israel, obviamente, con todas las demás deidades del mundo. Israel es tu Elohim. En él, el Elohim de nuestro Padre, tenemos confianza. Pues, ¿por qué? Porque por contraste se hablan de las demás naciones. Ellos tienen sus rocas, es decir, hay otros Elohim, pero el nuestro no es como la de ellos, ¿no? O nuestro Elohim no es como ellos lo tienen. ¿Cómo tienen las demás naciones? Pues son ídolos, mitos deificados. En realidad se le da el título de salvadores, pero ellos no salvarán jamás. Más, los que estarán confiando en estas deidades ajenas, como es el caso de los cristianos, ¿no? Que ya todos están más cerca de nosotros,
quien no se quiere aferrar al Elohim de Israel, aunque se le manda palabras de restauración, de volver, de buscar, de conectarse con el Elohim de Israel, y se endurece a seguir considerando que este JC, Jesús, el dicho Cristo, el falso Cristo, de hecho, es el Mesías, el Salvador, Elohim de Israel le manda una palabra. En el momento cuando Él derramará sus 7 plagas, como sucedió en Egipto, entonces se le llegará la palabra y se le dice desde antes, ahora que te salve tu deidad en quien confiaste de mi mano. ¿Vale? No sé si encontraron esa cita, pero está en las escrituras donde Elohim se expresa así hacia Elohim de Israel, hacia los que no se aferran, Él no hace de él su refugio, no edifica sobre él, sino que se aferran a otras deidades como si eso fueran salvadores. Todo parece bonito, ¿no? Durante el verano todos los árboles tienen la hoja verde, pero solamente en invierno se ve quién de verdad mantiene su hoja verde. Toda la congregación de los redimidos está edificada sobre esta roca, quien es Yeshua, nuestro Mashiach. Se mencionan Mateo capítulo 16, verso 18. Entonces, la roca, quien es esta estabilidad, es Yeshua. Una vez más lo vemos aquí en Mateo 16, 18. Él mismo dice, yo soy la roca. La congregación no está edificada sobre Pedro, porque vimos que Pedro no es roca, sino que es más bien una cueva. Es decir, es algo de piedra, tiene una estructura, pero está vacía por dentro, lo que expresa la raíz kefa, ¿no? El término hebreo para esta palabra kefa, de donde, bueno, se sacó del griego Pedro. Por esa razón hay que ver esto, hacer estudio a ver si es una roca sólida o una roca hueca, ¿no? Pedro es una roca hueca, no se edificó sobre la congregación del pueblo de Israel. De hecho, él nunca fue dirigente del pueblo, sino el hermano mayor de Yeshua, otro hijo de Yosef, el padre adoptivo de Yeshua, fue quien fue el dirigente de la congregación después de Yeshua, ¿vale? Cuando el hijo que tiene la autoridad, pues se quita del medio, fallece o bueno, es el siguiente hermano a cargo quien toma la responsabilidad. En este caso, el pariente más cercano de Yeshua fue los hijos de Yosef, del esposo de Miriam, quien llegaron a creer en Yeshua, y este fue cabeza de la congregación de la comunidad en los días de su tiempo, no fue Pedro. Eso lo que enseña la Iglesia Romana y Católica no tiene ningún fundamento. Siempre y cuando nos refugiamos en esta fortaleza edificada sobre la roca, en su salvación, nada nos faltará, como describe el Salmo 23, mientras que el enemigo no puede entrar para dañarnos. El que sella su vida, entra en alianza con Yeshua, está bien seguro aquí, ¿vale? Como él dijo, quedaos en mí y producéis mucho fruto. Fuera de mí nada podéis hacer. El que no produce fruto es porque no está bien agarrado en él, por ende será cortado y echado fuera, ¿vale? Por eso, el que se queda dentro goza de protección. El que se queda en Yeshua goza de protección si entró en alianza con él, si edificó sobre él, si entregó a él su vida. Si Adonai Yeshua salva mi alma, bien, puedo dejar todo lo demás a su cargo, sabiendo que todo resultará para mi salvación. ¿Por qué? Porque Él desde antes planificó buenos caminos en cual nosotros debemos andar. Entonces, si nos ubicamos en el camino que Él nos lo indicó desde el principio, cuando nos puso por delante el bien y el mal, nos dijo, elige el bien, ¿vale? Este bien no siempre es agradable en la naturaleza, pero no por nada la Torah vienen leyes, barreras, te dice no, eso sí, aquel no, no hay más no. ¿Por qué? Porque nosotros como esclavos no tenemos valores de cómo dirigirnos, comportarnos como reyes. Entonces necesitamos instrucción y leyes que nos diga por aquí sí, por aquí no, ¿no? Para que nos encamine correctamente. Pero en la rebeldía de nuestra naturaleza nos gusta muchas veces las leyes de la Torah, por esto muchas veces se actúa en contra de las leyes. Y eso, a su vez, pues nos hace daño a nosotros mismos, ¿vale? Elohim nos dijo, aférrate al pie y a la letra, de día y de noche, medita en ella, que no sea parte de ti esta ley, es decir, referente a la Torah, lo dijo a Josué desde el principio.
Y siempre el pueblo, mientras Josué guió en la luz de la Torá, el pueblo anduvo bien. Cuando Josué pereció, murió, el pueblo ya dejó de confiar en la Torá y se apartaron, ¿no? Tenemos escritas esta historia para no repetirla, porque si no vamos a sufrir por igual. Y por esa razón, por desobediencia, estamos donde estamos y con razón merecemos todo lo que estamos aguantando, sufriendo, padeciendo de todas las enfermedades y todos los problemas. Aquí la gente llora, pide misericordia, oraciones, pero merecemos eso, ¿vale? Deberíamos entenderlo y aceptarlo, porque lo que tenemos no es un castigo, sino una consecuencia de nuestra o de las desobediencias de nuestros antepasados. Pero nosotros somos parte de Israel, sufrimos consecuencia, aunque nosotros no siempre somos culpables directamente, aunque hoy nos encaminamos, somos parte de un pueblo que todavía no se encamina como nación, ¿vale? Como individuos, sí, pero al ser formando parte de la nación, implícitamente, eh, pues soportamos junto a todos las mismas faltas y presión de los enemigos en general. Estamos en el camino del deber y del consuelo cuando nuestra alma espera en nuestro Elohim. Cuando nos entregamos alegremente a su voluntad y sabiduría junto con todos nuestros asuntos, cuando nos entregamos en todos los caminos de su providencia y esperamos pacientemente al acontecer con plena satisfacción en su bondad, es aquí donde nosotros estamos edificando sobre la roca. Es aquí donde nosotros probamos que estamos dentro de la fortaleza y hacemos de Elohim la confianza, es decir, en Él ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza y esperamos el socorro, el auxilio, la ayuda. Los hijos de Jacob saben que en sus escritos está revelado que para ellos se levantará un libertador. Desde Génesis se menciona un redentor al fin de ciertos tiempos. Lo menciona bien Job, mis ojos aunque moriré, dice, mis ojos, es decir, él expresó la confianza en el día de la restauración, de la resurrección, porque gozará de la redención y con sus ojos, verá al redentor de su alma. ¿Vale? Esta esperanza se transmitió hasta nosotros. Nosotros ya conocemos a Yeshua y sabemos que lo vamos a ver, ¿no? A fin de un cierto tiempo, ciertamente. En sus leyes, en las leyes de la Torah, su Elohim, el Elohim de Israel, enseñó que hay un hermano mayor. Todo el pueblo de Israel sabe eso. Un pariente más cercano, es decir, un Goel, quien tiene el principal derecho y el poder de redimir al pueblo de Israel, ya que puede pagar el precio del rescate requerido por el que tiene poder sobre ellos, el pecado, ¿no? En este caso, es el Señor, como es considerado, de las almas de todos y sobre nuestros cuerpos muchas veces. A veces, ahora, cuando regresamos a Yeshua, este Señor ya nos pierde como súbditos suyos en cuanto a nuestras almas, porque morimos en las aguas de la Tevilá, de la inmersión, y resucitamos ya unidos con Yeshua, pero aún así tiene dominio sobre nuestros cuerpos hasta el día cuando llegará el momento de la liberación total. Hacia el cuerpo será redimido y el proceso completo de formación hasta que vamos a reflejar la imagen y semejanza de nuestro Creador, pues se acelerará para recuperar todo lo que Adán ha perdido, ¿no? Es decir, emprendemos camino al revés. Ahora lo hacemos de a poquito, dando pasos pequeñitos, tratando de recuperar un poquito los valores a nivel de concepto, pero muy poco vivimos en ellos, ¿vale? Yeshua es el nombre en cual todo el que lo invoca encontrará la vida eterna. Jamás vacilarán los que en él pondrán su confianza. Los que construirán sobre esta preciosa roca, que no puede ser movida, tendrán un fuerte fundamento. El tema que presentamos se llama Nuestra esperanza es Adonai, pero es imprescindible conocer quién es el Adonai, que en este caso David solamente le llamaba Elohim, Adonai, pero no sabía quién es. Nosotros tenemos el privilegio de saber que el Adonai Elohim de David era Yeshua, y por esa razón, bueno,
no me voy a desviar del asunto porque, bueno, es mejor así, nos alargamos demasiado. Vuelvo al tema. Me quise ir por otro sendero, pero me di cuenta para que nos desviamos del asunto. Así que es importante que conozcamos quién es esa roja, ¿vale? Si nosotros sabemos que Yeshua no solamente es la salvación, sino que Él es, no solamente es el Salvador, sino es la salvación y la vida eterna está en Él mismo. Los que tienen esta confianza en Él, como dicen en este salmo, jamás vacilarán. Quien pone la confianza en Él. Los que construyen sobre esta preciosa roca, que no puede ser movida, tendrán un fuerte fundamento. En el nombre de Jacob están resumidos toda la descendencia de Israel. El nombre de Jacob, saben que fue cambiado en Israel, ¿vale? Como un solo hombre es Israel en Jacob. Toda la nación de Israel, ese Had en los lomos de Jacob, de su papá, de su ancestro, de nuestro patriarca. Las naciones arremataron en su contra, intentaron apagar la mecha que apenas arde, según se menciona en Isaías 42, verso 3. Siempre los gentiles trató de destruir lo que pudieron sobre Israel, pero por misericordia, por bendición, por promesa, nunca fue destruido. Siempre, aunque quedaron poco, Elohim de Israel los levantó, crecieron, se multiplicaron y nosotros estamos ahora aquí, testigos, herederos, descendientes de la misma nación hebrea que jamás fue abandonada, ¿no? Todos los gentiles lucharon, se esforzaron, se ayudaron unos a otros para hacer extinguir a Jacob y a toda su descendencia. Y cuando hablamos de Jacob, pues obviamente hablamos de la plenitud de todo lo que es linaje de Israel. Todos esos enemigos de Jacob no saben, como le decía al principio, sobre quién se edificó, o mejor dicho, las naciones, los gentiles, este mundo, no sabe sobre quién edificó este pueblo hebreo, porque no conocen al Elohim de Israel. En el pasado, ciertas naciones vieron su poder, su fuerza del Elohim de Israel y temblaron solamente al escuchar el nombre de Israel. En la historia, la estamos leyendo para saber por qué se repetirá de la misma forma. Y lo mismo sucederá. Hoy todo el mundo se burla como Faraón. ¿Quién es este Elohim? ¿No? Porque dice, pues este es el igual que el mío. ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Es bueno así? Bueno, el mío también. ¿No? Entonces trata de ponerlo al mismo nivel como ellos. Pero, como les decía, en verano o en tiempos de paz todo es valiente. Vamos a verlo en tiempos de guerra, en tiempos de persecución, en tiempos de aflicción, en tiempos de destrucción, cuando Elohim mandará sus herramientas, las cuatro a la vez, sus herramientas de destrucción para probar a los moradores de la tierra. Entonces se verán, y ellos verán, y el Israel como los gentiles verán, cuál es el Elohim verdadero y por qué las deidades en cuales ellos confían nada son. De momento ellos prevalecen, nosotros sufrimos, aguantamos, soportamos. Hoy ellos gozan, nosotros lloramos, pero cambiará los hechos, cambiará la suerte de Israel. Jamás se quitará la grandeza de Jacob, ya que su corona es su Elohim, que le exaltó como hijo suyo. Por eso su nombre, el nombre de Jacob, fue cambiado de designar a un estafador. Jacob significa el que sujeta el talón, a describir a un hijo de Elohim. Es decir, su nombre fue cambiado en Israel. Del que sujeta el talón fue cambiado su nombre en príncipe de Elohim. Eso significa Israel. Israel es un guerrero. Además, según se puede abrir para decir así, el nombre Israel, hijo de Elohim, también se puede traducir en ese sentido y con razón, ya que si hay en las escrituras un padre, ese es Elohim viviente, y si hay un hijo, siempre este hijo fue
el pueblo de Israel. Nunca Elohim de Israel fue llamado Padre de los samaritanos, Padre de los gentiles, de las naciones que sea. Nunca. Siempre las escrituras encierra el concepto hijo, padre, entre Israel y Elohim viviente, Elohim de sus antepasados. Entonces, un cristiano cuando dice Padre nuestro de ninguna forma, aunque cita de Mateo 5, no se refiere al Elohim de Israel, porque para que uno diga, incluso un hebreo diga su Elohim Padre, debe estar dentro de las circunstancias, las condiciones de la alianza que califica a uno ser hijo y al Elohim de Israel Padre suyo. ¿Vale? Así que el cristianismo sí llama a la Trinidad, es decir, usa una oración hebrea para exaltar a la triunidad, en realidad a la deidad de Babel, que es Nimbro, Semiramis y Tamuz. Eso es la triunidad venerada dentro del cristianismo, aunque ellos no lo saben. Israel es un guerrero que sale vencedor, esa es su identidad. Así que luchó junto con Elohim para ganarse su derecho y con los hombres y salió vencedor para vencer. Ese es el contexto donde aparece que el nombre de Israel fue cambiado del que sujeta el talón en uno que se convirtió en hijo de Elohim. Los descendientes de Jacob nacieron en la esclavitud, como nosotros, ¿no? Nosotros somos descendientes nacidos en la esclavitud, mas no hemos nacido para morir en la esclavitud, sino para salir vencedores sobre el poder del enemigo. Todos los enemigos de los hijos de Israel se creen vencedores porque por un momento se ven superiores. Piensa que sus dioses son más que el Elohim de Israel y que Adonai abandonaron a su pueblo. Esas burlas aparecen en el Tanaj muchas veces como forma de desprestigiar al pueblo de Israel y decir, mira que superiores somos nosotros sobre vuestro Elohim. Pero con razón, Elohim ocultó su cara y dejó que estas naciones se burlen de su herencia, ¿vale? Para que su pueblo aprenda la deshonra y así a través del sufrimiento, siendo afligidos, aprenda la obediencia y ser sometidos al Elohim de sus antepasados, porque muchas veces hemos estado más rebeldes que obedientes. Esas naciones no saben que son ellas las que se mienten a sí mismos. No saben que sus deidades son ídolos que no sirven para nada. No saben que Israel fue castigado, mas este castigo jamás fue para siempre, ni fue para destruir, sino para corregir, para enmendar. No saben que Adonai no es un padre que se olvida del amor hacia su hijo Israel. ¿Y cómo podrá olvidarlo cuando él puso su nombre sobre ellos y llamó a sus hijos como el tesoro más preciado que él tiene en esta tierra? ¿Hasta cuándo seguirán clamando los hijos hacia su padre? Les recomiendo un buen audio que tenemos en nuestro canal de YouTube en defensa de la verdad que se llama Ad Matai Elohim. ¿Hasta cuándo, Elohim? Cada vez más las naciones hablan maldiciones en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Adonai, el Elohim viviente. Aunque no todos los hijos son hijos que aman a su Elohim, no todos los hijos de Israel reconocen al Padre de Israel como Elohim suyo. No siempre el Padre no es según el Hijo. Bueno, hay muchos hijos rebeldes, como en el caso de los días de Yeshua. Había judíos que decían, descendemos de Abraham, pero Yeshua le decía, sí, más bien tenéis al diablo como padre, porque no andáis en el camino de vuestro padre Abraham, ¿no? Por ende hay muchos hijos desleales, como habla sobre la casa de Efraín y de Judá también, porque los dos por igual fueron desleales. Y la casa de Judá se presenta más peor que Sodoma y Gomorra, más mal en su práctica, en sus caminos, que incluso el reino del norte. Lo que no tienen en cuenta las naciones que arrematan en contra del pueblo hebreo, sea como nación, sea como personas, ¿vale? Cuando hablo de Israel, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, estoy hablando de nosotros todos, ¿vale? Así que te lo voy a decir de otra forma. Lo que no tiene en cuenta tu amigo, tu vecino, tu enemigo,
tu jefe, cuando arrematan, cuando se levanta para hablarte mal, para burlarte, para no dejarte tener tu libertad de guardar el Shabbat, tu fiesta, lo que ellos no saben es que al luchar contra el Hijo del Elohim viviente, no sabe que al final tendrá que ver con el Padre de Israel, es decir, con nuestro Elohim. ¿Vale? ¿Quién es nuestro Elohim? Es Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Es nuestro Goel. Si escucharon las leyes de la redención del Goel, verán que el Goel, tiene por obligación defender, ¿no? Rescatar, auxiliar, socorrer a su pariente más cercano, hacer justicia en juicio y vengar incluso a los suyos de los demás. Será el padre el que juzgará a su hijo infiel, ¿no? Es como se presenta en Ezequiel 34, donde él menciona que él hará juicio entre oveja y oveja, no solamente entre ovejas y cabritos, ¿vale? Sino entre oveja y oveja. Y por encima será quien juzgará a los falsos pastores y quien dará lo suyo a los enemigos de Israel todavía, ¿no? Además será el mismo Padre de Israel quien irá en contra de todo aquel que se atrevió a tocar el tesoro de Adonai, es decir, la niña de sus ojos, según cita el profeta Zacarías en capítulo 2, verso 8. Hemos visto en la serie sobre el libro de Zacarías. Y también en el Salmo 17, verso 8 se menciona. Como en el pasado, hoy hay multitud de enemigos que rodean a Israel, recordándole el poder del imperio egipcio que gobernaron con mano dura sobre los hebreos. El faraón ha quedado como un dicho para definir a todo tipo de gobernante de este mundo que buscan destruir al remanente de Jacob, independiente del tiempo, generación, historia, nación, cultura, lo que sea. Faraón, como el término Babilonia, como faraón, quedaron como etiquetas así que se aplica a todos, igual como Amalek, ¿no? Que son enemigos por excelencia de Edom, enemigos de Israel, quedaron como lema, se aplica a todo, a Faraón, Babilonia, expresando toda la suma de naciones por donde está dividido Israel, Amalek como Edom, como enemigos, pueblos cercanos, Faraón como gobernante independiente que es, llámese hoy mismo, el gobierno mundial unido. ¿Vale? De la misma forma actuará y obrará, y quien no cree, pues lo verán, recordarán estas palabras cuando lo verán. Sabrán a quién serví y qué es lo que compartí. Lo que olvida o ignora este faraón, sea quien sea, llámale tu jefe, llámale el presidente de tu nación, llámale el gobierno sionista que domina con mano de hierro sobre los judíos en Israel que no pueden guardar su festividad, sus leyes y deben cohabitar con un montón de homosexuales, adoradores de toda clase de deidades, toda clase de brujería, todo ejército de armamento, de destrucción, toda clase de comida inmunda, todo eso está en Israel. Y con razón hay judíos ultraortodoxos que se rebelan, ¿no? Contra el gobierno sionista, y hay millones de judíos por el mundo que no aprueban el gobierno sionista porque en realidad no comparte nada de los valores de las escrituras. Así que llama a Faraón, sea tu jefe, sea incluso el presidente de un país, sea quien sea el gobierno mundial unido. Lo que olvida o ignora esta Faraón en nuestros días es que es el Elohim viviente Adonai de Israel, el que está reclamando por sus hijos cautivos entre los países extranjeros en todo el mundo. Un mundo asemejado con el reino de Egipto, donde Israel fue esclavo por 430 años, y comparado con Babilonia, donde también fue preso durante 70 años. O el remanente del mismo pueblo descendiente de Jacob sigue preso en Babilonia y Egipto, entendamos la metáfora, como expresión de la cautividad desde hace unos 2800 años aproximadamente. Este linaje, estos hijos, nosotros, solo confiamos en el brazo poderoso de nuestro Elohim. Saben que solo nuestro Elohim, el Redentor de Israel, puede redimirnos de por donde estamos.
Israel sabe que solo en Él puede tener esperanza. En Él se refugian cuando los enemigos los obligan a doblar sus espaldas y sobre ellos cargaron pesos que no pudieron llevar muchas veces. Es una cita del Tanaj. Ellos aguantaron, nuestros antepasados, todos hasta la fecha, y aguantamos con paciencia, confiando que pronto llegará, y confiamos lo mismo como ellos, que pronto llegará el juicio contra las deidades de esas naciones, y su Redentor, nuestro Redentor, nos sacará una vez más de la esclavitud para coronarnos de gloria. ¿Vale? Hablo sobre nosotros, y hablo en plural y hablo en singular, para hablar sobre nosotros que somos parte de Israel, ¿vale? Para vestirles a todo Israel con la ropa real, como hijos del gran rey, para restaurar nuestra dignidad, la dignidad de Israel, poniendo en el dedo de Israel, en los hijos de Israel, es decir, en la mente y en el corazón, el anillo de la alianza restaurada. La oración que sale en nuestros textos, en Elohim confío tranquilo, expresa confianza en que Él a su debido tiempo obrará en justicia tal como concede al pariente más cercano, es decir, al Goel, a auxiliar a los de su misma familia. Para la palabra tranquilo, el hebreo usa un término que es dumiyah, palabra que expresa estar quieto, tener confianza, acallar, callar, silencio. Es el estado de una persona que se encuentra en la necesidad de ser auxiliado, que espera con confianza que su pariente cercano lo redime, restaurando su bienestar perdido. Eso es lo que expresa en Elohim confío tranquilo, porque no tengo otro pariente, no tengo otro redentor, sino solamente en Él. Él es nuestra liberación, nuestra salvación. Malaquías 4, verso 2 dice lo siguiente, y con eso quiero terminar esta presentación con esta última cita para hacer resaltar una promesa maravillosa, una palabra prácticamente en este contexto. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, ¿quién? Todo Israel. Sí, debería, pero aquí enfatiza, los que teméis mi nombre. Por eso decía antes, porque en Israel hay hijos que tienen confianza, que edifican sobre el Elohim de Israel y se aferran a él tratando de conocerlo, indagar el fundamento de esa roca, y hay quien no. ¿Vale? Esta cita se refiere específicamente a Israel y de Israel a los que entraron en alianza con él. Mas a vosotros que teméis mi nombre, dice en el Tanaj también, todo aquel que invocará mi nombre se salvará. Es una profecía que se aplicó en Joel 2 referente al pueblo de Israel en los días de Yeshua, y ninguno de los que invocó el nombre de Yeshua en el momento cuando Jerusalén fue destruido, murió. Ninguno, todos se salvaron, se cumplió Joel 2 al pie de la letra. Estamos viviendo profecías al día, lo que se menciona en Joel 3 y de Joel 2, la introducción, la parte introductiva como forma de consejo, ¿sí? Eso sí se aplica a nosotros también porque hay circunstancias, es decir, consejos, circunstancias semejantes en cuanto nosotros estamos rebeldes, entonces necesitamos palabras eh, que nos ayude a regresar camino atrás, ¿no? A reconciliarnos con Él. Entonces en Joel 2 al principio se nos da este consejo, traten de reconciliarse con el Elohim, no sea que, porque eso menciona en Apocalipsis 18, sal de en medio de ahí, pueblo mío, no sea que, si te quedas allá, serás castigado junto. Por eso, mas a vosotros, ¿quién? Todo Israel debería, y con dolor digo así porque eso no va a ser así. Pero nos centramos en los que sí, a los que teméis mi nombre. Uno debe saber cuál es el nombre. Es decir, no es cómo se llama, que se llama X. No es el X lo que nosotros tenemos que conocer. La expresión nombre es conocer la identidad, entrar en la profundidad, la esencia del ser, tener intimidad con él, pasar por encima de un mero título y ver quién es, conectarte con la persona. No tener conocimiento sobre un nombre, porque él se manifestó, se expresó a través de muchos nombres y todos expresan ¿qué? Parte de sus atributos.
El nombre del Elohim de Israel sobre todo es Yeshua. ¿Por qué? Porque igual es el Shaddai, el Goel, ¿no? El Sadik, el Shalom, todos esos son nombres, atributos. El Nisi, Rafa, Gabaón, no, todos son nombres que expresan parte de sus atributos. Pero en cuanto a la redención, la salvación, lo que nosotros tenemos como esperanza, sobre todos los demás nombres, Yeshua es el nombre en que tenemos la salvación. El único nombre en cual tenemos la salvación, y bien lo menciona Pablo, no hay un otro nombre dado a los hombres en cual haya posibilidad de redención. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Vale? Les menciona antes como gallina, y lo que citó Yeshua, quise reunirlos como una águila, les llevé sobre mis alas, dice en el Tanaj, como gallina aparece igual como un ave que trata de recoger a sus hijos para protegerlos. En sus alas traerá salvación. En hebreo está aquí la palabra marpe. Dice, y saltaréis como becerros en la manada. Quise terminar esta presentación por esta palabra que en hebreo marpe. En sus alas traerá marpe, es decir, salvación, con lo que expresa esta palabra. A pesar de que Israel no quiso ser reunido hace unos 2000 años, en los días de Yeshua, no significa que la palabra de Elohim quedó anulada. Él volverá a reunir Israel bajo sus alas. Quiero que sepan lo que significa la metáfora, sus alas traerá salvación. Esta palabra que le mencioné, Marpe, la expresión describe un poder curativo en todos sus sentidos, es decir, tanto físico como espirituales. Este poder, por ejemplo, lo pueden ver en Jeremías capítulo 8, verso 15, puede ver este sentido de curativo, que la curación faltó. El pueblo no hizo los caminos a la reconciliación, hacia la restauración, por ende, faltó Marpe, faltó la salvación, faltó la sanación. En Jeremías 8:15 falló, ¿vale? Este mensaje se dirige para los que teméis mi nombre, ¿vale? Más a vosotros los que teméis mi nombre. Quiero que sepáis lo que expresa que traerá salvación, ¿vale? Uno de los sentidos de este término es traer un poder curativo, ¿vale? Por contraste, vemos que en Jeremías 8:15 faltó, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer el camino el otro. Elige la vida para que te vaya bien, para que se active nuestra vida y que no falte, ¿vale? Esta salvación. De aquí que se entiende como medicina, cura, sanidad, según se menciona en Jeremías 33, verso 6. Esos que los enfatizo son términos que se pueden traducir en sus alas traerá marpe, es decir, poder curativo, medicina, sanidad, remedio. Presten suma atención a esta cita, donde es traducido el término mafre con remedio. Proverbios 29, verso 1. Párense, escucha. Si no tiene por costumbre de parar y leer las citas, esta vez párense y lean esta cita. Proverbios 29, verso 1, porque es instrucción para corregir la vida de ciertas personas. Enseña al sabio, los que teméis mi nombre, y serán salvos, serán mejorados, prosperados. Ese es remedio, ¿no? La reprensión tiene su trabajo para edificar, nunca para destruir. Siempre y cuando lo hacemos en el grupo, no lo hacemos para destruir ni para poner en una mala imagen a nadie, sino para traer este remedio, esta medicina, este poder curativo, esta sanidad al cuerpo, al cuerpo no solamente de las personas, sino de la congregación, de los que se reúnen en esta comunidad internacional Mi Redentor Yeshua y en todo el pueblo de Israel. Esperamos que así sea. Amén. ¿Vale? Este término mafre en su alas traerá salvación, igual se puede traducir con el sentido de salud, serenidad. La confianza en Yeshua Adonai traerá apacibilidad. En Proverbios capítulo 4, verso 30, se presenta el término en este contexto, Lev Marpe, que significa un corazón apacible, ¿no? Cuando
Apacible es algo, un estado que está libre de brusquedad y violencia y por ello resulta agradable o tranquilo, ¿vale? Entonces, un corazón apacible es lo que Él trae en sus alas a los que teméis mi nombre, ¿no? Cuando el espíritu de vida mora en un corazón, este al hacerse apacible obrará restauración en el propio cuerpo. Figurativamente, esta palabra marpe significa liberación. El peso de las promesas se valora mucho mejor al mirar esta promesa en la luz de las leyes de la redención y las obligaciones del Goel. Porque cuando se entiende en la luz, esta cita en la luz de las obligaciones de Goel y lo que expresa esta palabra, en sus alas traerá salvación, se puede apreciar eh, a su verdadero valor lo que quiere decir aquí, y saltaréis como becerros en la manada. ¿Quién? Los que teméis mi nombre, a ellos le nacerá el sol de justicia. Para ellos Él traerá salvación en sus alas, ¿no? Y por ende saldréis. ¿De dónde? Obviamente de un rebaño donde están apresados durante el invierno, por decir así, como los becerros, y cuando llega la primavera se le dejan salir fuera y esos brincan, ¿no? Es aquí esta alegría. Solo aquellos que han visto crías de vacas o cabras, incluso saltando, brincando de alegría, pueden entender la extrema felicidad de cual gozarán los redimidos en el día del segundo y último gran éxodo. Puede que entiendan lo que enfoca este mensaje. He omitido colocar la multitud de versos citados en esta presentación como de costumbre, pero confío que ustedes reconocerán las citas y saben las referencias al ser personas estudiosas de las Escrituras. No tomen nada de lo que presenté fuera de contexto, de lo que publicó sobre la restauración de Israel y el juicio de las naciones, incluso el juicio contra los hijos rebeldes. Si alguna palabra que yo dije no entienden en su contexto, pregunten, no hay ningún problema. Le voy a leer un salmo más, le dije que voy a cerrar con la cita de Malaquías 4:2, pero algunas palabras en un salmo que me gusta mucho, le quiero leer, compartir con ustedes como final. Salmo 31, verso 22 al 24 dice, bendito sea Adonai, el que me ha brindado maravillas de amor. ¿Dónde? En ciudad fortificada, ¿vale? Verso 22, y yo que decía en mi inquietud, estoy dejado de tus ojos, mas tú oías la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Amad a Adonai todos sus amigos, y a los fieles protege Adonai, pero devuelve mal sobrado al que obra por orgullo. Valor, que vuestro corazón sea firme, vosotros todos que esperáis en Adonai. El fin está cerca, el fin de la esclavitud está cerca, ¿vale? No el fin del mundo. El fin del tiempo de la esclavitud de Israel está a punto de finalizar y el gran chofar del día de la liberación está a punto de hacerse escuchado, como se menciona al final del año jubileo, una vez que se completaba el tiempo de expiación de Yom HaKippurim, de la fiesta, sobre toda la tierra de Israel se tocaba el shofar. ¿Vale? Esto es una revelación profética porque Israel se encuentra en todas partes del mundo y necesita el día de la redención. ¿Vale? Y este shofar se va a escuchar en todas partes del mundo, no de una forma literal, sino que los mismos eventos serán con tal estrago que todo el mundo escuchará como sonido de un shofar, es decir, fuerte. El momento de este tiempo del fin de la esclavitud de Israel. Y se debe anunciar en todo el mundo para todos los hijos dispersos de los 12 tribus de Israel. Sea que el espíritu de la profecía nos ayude a exponer todas las profecías sobre nuestro tiempo, sea que el Redentor de Israel se levante a favor de su pueblo. Amén, ve amén. Bendito sea el nombre de Yeshua para siempre, para la honra perpetua de su Padre. Shalom a todos.